Bueno, buenos días para todos. Siendo entonces las 7 en punto de la mañana, vamos a dar comienzo a la sesión de glaucoma del día de hoy. Mi nombre es Jesús David Marulanda, yo soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana y vamos a tratar entonces el tema de glaucoma de ángulo cerrado. Realmente es un título que es difícil de resumir en una charla. Traté de ser lo más conciso para poder abordar los aspectos más importantes. Este es el contenido que les propongo y vamos a desarrollarlo a lo largo de estos 50 minutos aproximadamente. Entonces, en la sesión anterior hemos visto que el glaucoma es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan al ojo y se caracterizan básicamente, o ellas tienen en común, que se daña el nervio óptico. Ese daño puede ser estructural, que es dado ya sea por la excavación de la papila o dos, por adelgazamiento del borde neuroretiniano, y un daño funcional que se traduce en la pérdida del campo visual. Entonces, esto lo podemos, digamos que objetivar a través del examen físico de los pacientes y ayudas diagnósticas como lo son el OCT del nervio óptico y los campos visuales. Es bien sabido que el factor de riesgo más importante para esta entidad es la presión intraocular aumentada, y digamos que es el único que hasta ahora se ha podido modificar y es hacia el cual están orientadas las diferentes terapias disponibles, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Bueno, estos daños están relacionados por la muerte de las células ganglionares de la retina y la consecuente pérdida de sus axones, que es lo que nos va a dar pues, la explicación de por qué ocurren todos estos cambios. Esta presentación, esta diapositiva la habíamos visto en la presentación anterior, en la que utilizábamos diferentes, digamos, mecanismos para clasificar el glaucoma. En esta ocasión vamos a hablar entonces del glaucoma que se produce cuando el ángulo camerular está cerrado. Ese ángulo camerular puede estar cerrado ya sea porque algo está causando que se cierre, es decir, aquellos que tienen una causa secundaria, y cuando no existe una causa secundaria que explique dicho cierre, entonces nos vamos a estar refiriendo a el ángulo cerrado primario. Y de acuerdo con el tiempo, este cierre angular se puede producir de manera aguda y crónica, y adicionalmente aparece una categoría que es el cierre angular intermitente. Bueno, digamos que para optimizar el tiempo, todas aquellas causas secundarias de cierre angular, digamos que corresponden a un capítulo aparte y las dejamos de lado porque ellas, digamos que se tratan en la manera en la que se trate la causa secundaria. Ahí podemos encontrar las cataratas traumáticas, podemos encontrar las luxaciones del cristalino, podemos encontrar las sinequias posteriores, incluso la misma seclusión pupilar. Y digamos, algo que hemos venido viendo disminución porque ya no se usan son los líos de cámara anterior como causa entonces de ese cierre angular. Para entrar entonces ya en materia, hablemos de algunos datos epidemiológicos. La prevalencia mundial estimada del glaucoma de ángulo cerrado es aproximadamente del 0,7% en personas mayores de 40 años. Eso corresponde con estimados que se hacen entre el 2013 y el 2016 para unos 20 millones de personas afectadas, y el 75% de esos casos son asiáticos. Eso quiere decir que más o menos 15,5%, 15,5 millones de personas son asiáticos, que los que explican ese 20,2 millones de personas afectadas. Y se estima que estos casos aumenten hacia el 2040, aumentando el número a 34 millones de personas afectadas. Muy bien. Entonces, existen diferencias considerables en la prevalencia del cierre angular primario entre diferentes grupos raciales, como podemos ver en la tabla que ustedes ven hacia la derecha. Miremos pues que son los inuits, los chinos y algunas otras poblaciones asiáticas las que con mayor frecuencia presentan una prevalencia más aumentada de cierre de ángulo. Por ejemplo, entonces podemos ver aquí como en diferentes estudios en la población inuit en Alaska,
tienen prevalencias que van desde el 2.5 al 3.8% de la población. Los chinos también tienen prevalencias muy aumentadas que van desde 1.1 hasta 3% en diferentes lugares de China. Y algunos otros países asiáticos también tienen prevalencias aumentadas, pero digamos que hay otros países que tienen una prevalencia muchísimo menor, por debajo del 1%. Eso incluye algunos países del continente asiático y algunos países en el resto del mundo. Entonces ya vamos a ver que las tasas más altas se encuentran en inuit, chinos y en algunos países asiáticos. Y si vemos poblaciones africanas y poblaciones que tienen una ascendencia europea, vamos a ver que el cierre angular es menos frecuente, y ahí es donde empieza a tomar más importancia el glaucoma de ángulo abierto, como lo vimos en la sesión anterior. Los factores de riesgo para poseer esta enfermedad los podemos dividir en dos, en factores demográficos y factores oculares. Dentro de los factores demográficos encontramos el antecedente familiar de glaucoma de ángulo cerrado, la edad avanzada y principalmente personas por encima de los 60 años, el sexo femenino y la raza, como lo veíamos en la primera parte epidemiológica. Y dentro de los factores de riesgo oculares vamos a encontrar entonces la hipermetropía. También vamos a encontrar pacientes hemétropes que tienen una longitud axial corta, pacientes con cristalino grueso y otras variaciones anatómicas como lo son un cuerpo ciliar anteriorizado. Básicamente todas estas tienen en común que hacen que la cámara anterior sea más estrecha y el ángulo iridocorneal lo sea por consiguiente. Entre otros factores de riesgo, quise traerles esta tabla de medicamentos que es bastante amplia. Nosotros conocemos en oftalmología muchos de los medicamentos que pueden inducir un cierre angular agudo, y que por eso pues tenemos la, digamos, precaución de evaluar las cámaras para saber si nosotros vamos o no a administrar esos medicamentos. Pero dentro de esta lista tan grande quise resaltar algunos, como el uso de los antihistamínicos, tanto anti-H1 como anti-H2, y también unos medicamentos que se usan de manera muy frecuente, que son los medicamentos para tratar depresión y ansiedad. Digamos, estas patologías pueden tener una prevalencia más aumentada en mujeres. Entonces vamos acumulando esos factores de riesgo y usamos de manera indiscriminada estos medicamentos sin tener pues como en cuenta el estado de la cámara anterior, y eso nos puede conducir inicialmente a cierres angulares intermitentes y posteriormente un cierre angular agudo en algún escenario, o que nos lleven a daños crónicos del nervio óptico. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de los diferentes mecanismos que existen para que ocurra un cierre angular. El primero de ellos y el más importante es el bloqueo pupilar. Ese es el mecanismo predominante en la mayoría de los casos, cuenta más o menos para el 75% de los casos. Si bien, digamos, en gran proporción pueden ocurrir mecanismos mixtos para el cierre angular. ¿En qué consiste el mecanismo por bloqueo pupilar? Entonces, consiste básicamente en un aumento exagerado de un proceso fisiológico que hace que el flujo de humor acuoso pase desde la cámara anterior desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Pues de manera no muy clara se puede ofrecer alguna resistencia a ese bloqueo, lo que hace que, a ese paso, perdón, lo que hace que la presión en la cámara posterior aumente, y con el aumento de la presión en la cámara posterior que supera a la cámara anterior, se produce un abombamiento del iris que va a llevar entonces a ese cierre angular. Básicamente, como lo decía anteriormente, esto corresponde a la mayoría o explica la mayoría de los casos de cierre angular. También existe otro mecanismo que es el mecanismo sin bloqueo pupilar. Y digamos que este se produce por unas variaciones anatómicas, sea tanto del iris como del cuerpo ciliar. Y eso lleva a que se contacte entonces el iris periférico con la malla trabecular. Estos cambios se pueden producir ya sea porque existe un iris grueso y que es de inserción anterior, o porque el cuerpo ciliar también está posicionado de manera más anterior.
Entonces, eso es lo que da, digamos, la configuración típica de iris plató. Hay que diferenciar entre la configuración de iris plató y el síndrome de iris plató. Con el término configuración nos referimos a una cámara anterior que tiene una variación anatómica. Esa variación anatómica consiste en una cámara que centralmente no se ve poco profunda, es decir, uno ve una cámara anterior de buena profundidad, podemos encontrar un iris que está plano o ligeramente convexo, pero que al tener un cuerpo ciliar que tiene una inserción más anterior o está rotado anteriormente, hace que el iris periférico se contacte hace que el iris periférico se contacte con el ángulo, la malla trabecular, y esa configuración anatómica es la que conocemos como configuración de iris plató o configuración de iris en meseta. ¿Cuándo aparece el síndrome? El síndrome aparece cuando, a pesar de hacer una iridotomía periférica láser para, digamos, abrir ese ángulo, el ángulo persiste cerrado. Y ese síndrome de iris plató puede explicar entonces cierre angular en pacientes un poco más jóvenes de lo que sucede cuando tenemos un cierre angular del espectro normal. También existen otros dos mecanismos que están relacionados con el cristalino como tal y patologías que están relacionadas posteriores al cristalino. Dentro de las lenticulares, que son las relacionadas particularmente con el cristalino, vamos a encontrar entonces esas cataratas traumáticas que tienen un aumento del cristalino normal, las luxaciones del cristalino, pacientes con síndrome de pseudoesfoliación y pacientes con síndrome de Marfan. Estos pacientes con síndrome de Marfan también tienen una predisposición pues como a que se les luxa el cristalino. Y dentro de las retrolenticulares vamos a encontrar un mecanismo de pushing como el que ocurre por tumores o el que ocurre por el gas o el aceite de silicón que utiliza retina. Y en raras ocasiones vamos a encontrar pues una maldirección del humor acuoso que no está muy claro por qué se produce, puede ocurrir después de algunos procedimientos quirúrgicos como lo son la trabeculectomía, la extracción de cristalino o incluso las iridotomías en la que el diafragma iridocristaliniano es empujado hacia adelante y eso causa entonces un cierre angular secundario. Si ustedes ven, casi todas las causas de cristalino y retrolenticulares básicamente explican cierres angulares secundarios. Ahora vamos a entrar entonces en el espectro de la enfermedad por cierre angular y es muy importante que empecemos a distinguir algunas categorías para que nos quede claro el glaucoma por cierre angular. Entonces vamos a ver que existe una sospecha de cierre angular primario, el cierre angular primario y el glaucoma por cierre angular primario que vamos a ir desarrollándolo y para lo cual debemos tener en cuenta si existe o no contacto iridotrabecular, si hay o no aumento de la presión intraocular o el desarrollo de sinequias periféricas anteriores y por último daño del nervio óptico. Revisemos entonces esos términos uno por uno. Entonces, va a haber cierre angular toda vez que exista contacto entre el iris y la malla trabecular. Ese contacto puede ser reversible y ese contacto reversible lo conocemos como aposicional o puede ser irreversible cuando ya se han desarrollado sinequias. La sospecha de cierre angular primario ocurre cuando documentamos contacto iridotrabecular, ya sea aposicional, pero no existe ni aumento de la presión intraocular y no se ha desarrollado un contacto iridotrabecular irreversible, es decir, que no se han desarrollado sinequias. Cuando nosotros tenemos en el contexto de un contacto iridotrabecular el desarrollo de aumento de la presión intraocular o sinequias periféricas anteriores, vamos a estar entonces ante un cierre angular primario. Y cuando se produce daño al nervio óptico, estaremos entonces en el escenario de un glaucoma primario por cierre angular. Para evaluar a estos pacientes, entonces tenemos que hacer una historia clínica completa en la que documentemos los antecedentes patológicos
y los antecedentes familiares, porque ya sabemos que muchas entidades y el tratamiento de algunas de ellas están asociados entonces con el desarrollo de cierre angular y definitivamente la raza va a importar en la evaluación de estos pacientes. Adicionalmente, entonces vamos a necesitar conocer el estado de refracción del paciente, porque entonces esos pacientes con hipermetropías o con longitud y también con la longitud axial corta van a estar en riesgo de tener un ángulo cerrado. Vamos a evaluar las pupilas. Digamos, es importante que incluyamos el examen de pupilas dentro de estos pacientes porque nos dan información muy valiosa y nos ahorran, digamos, bastante camino en estos pacientes, porque vamos a, entonces a documentar si ese nervio óptico está tanto llevando información como trayéndola. Entonces necesitamos establecer cómo están los reflejos fotomotor directo y consensuado y vamos a obtener bastante información de ellos. Evidentemente la biomicroscopía es fundamental, en ella nos debemos concentrar básicamente en el cristalino, y también nos podemos orientar con la profundidad de la cámara anterior a través de la evaluación del Van Herk, que ya vamos a hablar de ello. Definitivamente tenemos que hacer una correcta toma de la presión intraocular, y como pues ya hablamos un poco de la toma de la presión intraocular en la sesión pasada, no voy a hacer mucho énfasis en esto, sí voy a dedicar algunas palabras a la gonioscopía y por supuesto la evaluación del fondo de ojo. Entonces, ya habíamos mencionado que nosotros podemos graduar el ángulo de diferentes maneras. Uno de esos sistemas de clasificación del ángulo es el de Schaffer, que es usado con cierta frecuencia. De esta clasificación nos interesa que a partir del grado 2 es cuando el paciente empieza a aumentar el riesgo de presentar contactos iridotraveculares, es decir, cuando existen grados de ángulos de aproximadamente 20 grados. Cuando tenemos un paciente con grado 2, cuando digamos que se puede ver únicamente hasta el espolón escleral. Otra forma de clasificar era la clasificación de Spade, que la vimos con cierto detenimiento en la sesión anterior, y en ella vamos a tener en cuenta diferentes ítems para clasificar o reportar ese ángulo. Tenemos que reportar cómo está la inserción del iris, debemos saber si hay una apertura mayor a 30 grados o no, debemos documentar la configuración del iris y adicionalmente saber si existe o no configuración de iris plató. Todo eso lo podemos hacer mediante la gonioscopía, entonces es fundamental que nos entrenemos en poder hacer una buena toma, una buena valoración de este ángulo. Y digamos que una medida indirecta para estimar, digamos, cómo podría estar el ángulo es a través del Van Herk. El Van Herk lo que permite es estimar la amplitud de la cámara anterior, y cámaras anteriores amplias se correlacionan en general con ángulos, digamos, abiertos. ¿Por qué hago la salvedad de en general? Porque existen ocasiones en las que cámaras anteriores amplias, como ocurre con los pacientes miopes, realmente no representan un ángulo iridocorneal abierto. Entonces, nos puede servir esto como un tamizaje para saber en quién debo ser más acucioso y realizar gonioscopías, si bien lo ideal es que realicemos gonioscopías en todos los pacientes, pero aquellos pacientes que tienen digamos, un Van Herk de 1 o de 2, obligatoriamente requieren una gonioscopia. En cuanto a las imágenes diagnósticas disponibles para evaluar a estos pacientes, encontramos la ultravimicroscopía y el OCT del segmento anterior. Las imágenes del segmento anterior son un complemento útil, y digo complemento porque una gonioscopia bien hecha puede ser tan rica como estas imágenes, si bien cada vez se han impuesto más en la evaluación de estos pacientes. ¿Cuándo son bastante útiles? Cuando yo no puedo realizar, digamos, una gonioscopía confiable, ya sea porque el paciente tiene enfermedades de la córnea o porque el paciente definitivamente no colabora. Y en la práctica, pues yo, digamos, evidenciado que a veces es difícil llevar a cabo la gonioscopía por la colaboración del paciente. Entonces, en la tomografía del segmento anterior, va a ser útil para
clasificar el ángulo tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa porque nos permite hacer una cantidad de mediciones bastante útiles. Tiene algunas limitaciones para evaluar el ángulo, entonces realmente se prefiere la ultramicroscopía porque esta nos permite evaluar el iris posterior y nos permite evaluar digamos, la configuración o la posición del cuerpo ciliar. Entonces, cuando vamos a analizar a estos pacientes, digamos que la recomendación va orientada al uso de la biomicroscopía, particularmente en aquellos pacientes que tienen al examen físico esos hallazgos que nos sugieren una configuración de iris plató, como es el signo de la doble joroba, cuando nosotros hacemos una indentación en la gonioscopia. Entonces, vamos a entrar a revisar cada uno de esos ítems del espectro clínico del cierre angular y vamos a iniciar por la sospecha de cierre angular primario. Como ya habíamos esbozado entonces, la sospecha de cierre angular primario existe cuando hay un contacto iridotrabecular en 180 grados o en 2 o más cuadrantes. Ese paciente debe tener la pío normal, no debe tener desarrollo de sinequias periféricas anteriores y no debe existir neuropatía pues, documentada. Y adicionalmente, para que se cumpla esto, debemos haber descartado causas secundarias que me estén explicando ese cierre angular. ¿Cómo, digamos, vamos a manejar la sospecha de cierre angular? Vamos a manejarla entonces con iridotomías periféricas láser. Aquí podemos ver entonces cómo se produce una iridotomía periférica láser y cómo a través de una ultramicroscopía podemos, una tomografía del segmento anterior, podemos ver cómo se produce el efecto y la apertura del ángulo cuando nosotros hacemos una iridotomía periférica láser. Aquí les traje, digamos, un video que muestra cómo realizar esa iridotomía periférica. Here's something not often captured on video, a peripheral laser iridotomy. So this is an eye with occludable angles. I'm placing a lens onto the surface of the eye. And if you look here closely, you can see 2 red dots. These are the laser guiding spots for this YAG laser. And the key is to find a crypt in the iris, a place that it's already kind of thin. That way you won't have to blast quite as deep. So this looks like a good spot. There's one shot. And the key is you look for a flow of fluid. That's another shot. You can kind of see it flowing out. All right, things are definitely starting to come out now. And finally, you can see this gush of pigment and fluid coming from behind the iris forward into the anterior chamber, which shows you have a good penetration. And I like to widen this out a little bit more, just because these things can reocclude. This is a pretty good fluid wave. You can see it coming down. Watch more eye videos at rootatlas.com. Bueno, adicionalmente, quiero aclarar que la Academia Americana hace una recomendación diferente acerca de la realización de la iridotomía periférica láser. Aquí en el video que acabamos de ver solamente se usó YAG láser, pero digamos que la técnica descrita en la Academia recomienda utilizar primero, hacer un tambor como para retraer el iris con láser argón y posteriormente abrir digamos, ese canal de comunicación con el YAG láser. Para aquellos pacientes que a pesar de una iridotomía periférica láser persiste el cierre angular y nos encontramos entonces ante una configuración de iris plató, esos pacientes deben ser llevados a una iridoplastia láser. Aquí les traigo entonces un video que muestra o ilustra cómo se lleva a cabo esa iridoplastia láser. This is a video of an argon laser iridoplasty.
In our current view, the limbus is at the bottom of the screen and the pupil at the top. When the argon laser spot is applied, we can see contraction of the surrounding iris tissue. Notice the even spacing between the non-contiguous laser applications. Muy bien. Bueno, entonces continuando con la siguiente categoría, vamos ahora a hablar del cierre angular primario. El cierre angular primario existe cuando existe ese contacto iridotrabecular. Ese contacto iridotrabecular lo descubrimos o lo evaluamos mediante la gonioscopía, pero se torna patológico y lleva a que el paciente desarrolle o aumento de la presión intraocular o sinequias periféricas o ambas. Cuando estamos ante un contacto iridotrabecular y cualquiera de estas dos o las dos, vamos a hablar de un cierre angular primario. Ese cierre angular primario puede ser asintomático en la mayoría de los casos, pero puede presentar algunos síntomas como visión borrosa ocasional y visión de halos de luces, puede generar dolor, puede generar cefalea, particularmente una cefalea que el paciente refiere como frontal, puede ocasionalmente producir náuseas y vómitos y palpitaciones o retortijones abdominales que van como relacionados con un reflejo, digamos, vagal que se produce por el dolor cuando es intenso. Si bien esto es raro, la mayoría de cierres angulares estamos hablando entonces ahora que si se produce en el contexto agudo, es decir, si se produce en minutos a horas, la presión va a elevarse tanto entre 50 y 80 milímetros que se van a producir toda esta constelación de síntomas. Dentro de los signos que vamos a observar, si se produce ese cierre angular de manera aguda, vamos a encontrar presiones elevadas por encima de 21, pero que generalmente llegan hasta estos rangos. El paciente va a generar o va a reportar una disminución abrupta de la agudeza visual. Vamos a observar entonces edema corneal, vamos a observar que la cámara anterior está poco profunda. Obviamente eso, si el edema corneal no lo permite, porque el caso puede ser tan severo que el edema corneal no permita una buena valoración de las estructuras del segmento anterior. Vamos a encontrar un signo que es muy importante, que es característico, que es una pupila en midriasis media, y digamos que este bloqueo se puede generar en el contexto de, digamos, ambientes que tienen una baja iluminación, y cuando entramos entonces se produce un cambio en la iluminación, pues se produce el bloqueo. Vamos a ver que puede existir una buena o una importante inyección ciliar y podemos encontrar al fondo de ojo edema de la papila. Vamos a encontrar congestión venosa y se pueden producir hemorragias en la astilla, y también digamos que vamos a encontrar una papila que puede lucir normal, o también encontrar una excavación glaucomatosa que es menos frecuente en este contexto. ¿Cuáles son los daños que se producen en el cierre angular primario en su versión aguda? Vamos a perder una gran cantidad de células endoteliales y con ello la producción de edema. Adicionalmente se va a producir una isquemia de la musculatura del iris, lo que nos va a producir una midriasis arrefléxica, y esto nos trae también, digamos, una controversia si deberíamos utilizar o no mióticos en este contexto. Ya hablaremos de eso más adelante. Se va a producir también necrosis por infarto en el epitelio del cristalino, eso va a producir, un hallazgo que se conoce como Glaucom-Flenken, que es el que vemos aquí en esta imagen. Y por último, se van a inducir sinequias anteriores periféricas que van a dañar la malla trabecular. Aquí podemos ver cómo se ve en la gonioscopía esas sinequias periféricas anteriores, que son diferentes de los procesos iridianos, que no tienen esta forma de tienda de campaña, sino que tienen un aspecto muchísimo más filiforme.
Los dos siguientes temas incluyen el manejo médico y el manejo quirúrgico del glaucoma. Si bien en esta charla quise dedicar algunas palabras al manejo médico del cierre angular agudo, porque me parece pues fundamental que lo tengamos siempre, digamos, en mente. Entonces, aquí, digamos que el tratamiento médico está encaminado a disminuir de manera dramática la presión intraocular. Con la disminución de la presión intraocular vamos a mejorar tanto los signos como los síntomas del paciente para poder realizar el manejo definitivo de estos pacientes, que es la iridotomía o la iridectomía. ¿Cómo vamos a realizar ese tratamiento? ¿O cuáles son, digamos, las estrategias a las cuales debemos estar encaminadas? A retirar o a deshidratar el humor acuoso que se ha introducido, pues de alguna manera en ese segmento posterior mediante hiperosmóticos. Vamos a deshidratar el vitrio. Vamos a contraer la pupila para abrir el ángulo clamerular, de esto hay discusiones, y vamos a reducir la producción del humor acuoso y pues por consiguiente la inflamación de esa cámara anterior. Todo eso está encaminado, ya les dije, a reducir la presión intraocular. En esta tablita podemos ver los diferentes medicamentos que tenemos a la mano para llevar a cabo esas, digamos, estrategias. Esos pacientes deben tener buena analgesia porque el glaucoma agudo, glaucoma de ángulo cerrado agudo, es bastante doloroso, va a inducir náuseas y vómito, entonces esos pacientes debemos acompañarlos con antieméticos. Y digamos, para establecer esas estrategias ya tenemos los hiperosmóticos, dentro de los que tenemos a la mano el manitol o la glicerina. Vamos a utilizar uno de los dos, no los dos al mismo tiempo, porque ellos pueden alterar el estado hidroelectrolítico de los pacientes. Entonces vamos a complicar al paciente que tiene un ángulo cerrado con alteraciones hidroelectrolíticas. Tenemos que tener precauciones de la función renal y están contraindicados la glicerina en los diabéticos. Vamos a establecer también tratamiento hipotensor ocular utilizando beta bloqueadores. Vamos a utilizar también inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida o la dorzolamida. Esta acetazolamida la vamos a utilizar de forma oral. Indicamos entonces inicialmente 500 miligramos. Ella viene por tabletas de 250, entonces damos 2 tabletas inicial y luego cada 8 horas hasta que hayamos resuelto el bloqueo per se, o lo podemos dejar pues como, digamos, indicado a largo plazo y hasta nueva orden. Y también vamos a utilizar entonces alfa agonistas como la brimonidina. Y en cuanto al uso de colinérgicos como la pilocarpina para cerrar la pupila, tenemos que aclarar que probablemente ellos no vayan a ser de mucha utilidad hasta que se haya resuelto ese estado isquémico del iris, hasta que se haya, digamos, logrado vencer esa pupila que no sea fotorreactiva. Entonces, el momento en el cual se utiliza este medicamento, digamos que tiene cierta discusión. Hay quienes están a favor de utilizarlo desde el primer momento y hay quienes están hasta que apoyan el uso de este medicamento después que se haya vencido esa isquemia del esfínter. Entonces, ese tratamiento médico debe ir acompañado también de un tratamiento antiinflamatorio. Vamos a utilizar prednisolona, una gota cada 5 minutos durante 3 dosis y luego, dependiendo de la severidad, utilizaremos entre 4 y 6 veces por día, para luego llegar a poder vencer ese bloqueo pupilar, que no lo vamos a vencer sino con una iridotomía periférica láser o con una iridectomía. Pues con la disponibilidad de la iridotomía periférica láser, básicamente este se ha tornado como el manejo quirúrgico de elección y podemos ver cómo con la iridotomía periférica láser se vence ese bloqueo. Otra técnica que está disponible es la iridectomía, que pues la podemos hacer a través de un abordaje transcorneal o corneoescleral. Si cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que por optimizar el tiempo pues se los dejo como herramienta en las diapositivas. Y aquí sí quiero detenerme un momento y es recordar a la paracentesis de la cámara anterior
como una herramienta en el tratamiento de estos pacientes. La paracentesis de la cámara anterior tiene la capacidad de disminuir de manera dramática y rápida la presión intraocular, y eso va a generar un alivio bastante rápido de los síntomas. Y digamos que nos ayuda a prevenir que se produzcan daños en ese contexto agudo, si con la implementación de todas esas medidas médicas no podemos lograr un rápido descenso en la presión intraocular. No se nos puede olvidar como herramienta en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, digamos que el beneficio hipotensor de esta estrategia puede durar alrededor de 1 hora, pero podemos repetir las paracentesis de cámara anterior cuando sea necesario. Y esto todo encaminado a poder hacer que la córnea esté lo suficientemente clara para poder hacer el tratamiento definitivo con la iridotomía periférica láser. Aquí podemos ver entonces un resumencito de todas esas estrategias de las cuales venía hablando, que son disminuir la producción del humor acuoso a través de este tipo de medicamentos, llevar a la apertura del ángulo con medicamentos como la pilocarpina, que induce una miosis pupilar, y reducción de la inflamación. Sí, todo esto encaminado a poder llevar el manejo láser quirúrgico de ese bloqueo, y cuando, digamos, no logramos hacerlo, también aparece la descripción de la extracción de un cristalino que no tiene catarata, que es claro en estos pacientes. Digamos que el uso de la lensectomía en el manejo del ángulo cerrado se demostró con este ensayo clínico aleatorizado, que es el Eagle, que lo que hizo fue evaluar el retiro del cristalino en pacientes mayores de 50 años, pero que tenían presiones intraoculares mayor a 30. Esto es fundamental. La extracción del cristalino no está indicada sino a aquellos pacientes que, a pesar de todas esas medidas que utilizamos, siguen teniendo presiones intraoculares por encima de 30 milímetros de mercurio. Antes no está indicada la lensectomía en pacientes que no tienen cataratas. Este estudio demostró una mejora en la presión intraocular y disminuyó la necesidad de medicamentos para lograr ese control de la presión intraocular. Bueno, entonces ahí revisamos hasta ahora el cierre angular primario y el cierre angular que se produce en el contexto agudo. También también se puede producir un cierre angular que es de manera intermitente, que va a producir síntomas similares a los que vimos en el contexto agudo, pero de una severidad mucho menor, que incluso puede hacer que el paciente no consulte. Entonces, ya está en la experticia, en la sospecha clínica del médico, que se pueda lograr, digamos, la sospecha que ese paciente está generando cierres intermitentes. ¿Cómo podemos, digamos, sospecharlo? Porque el paciente relata dolores oculares que se resuelven de manera espontánea a lo largo del tiempo, y vamos a ver que en la evaluación vamos a encontrar contacto iridotrabecular del ángulo, ya sea porque vemos que ese ángulo está como, digamos, de manera muy pigmentada. Si el paciente, digamos, no utiliza amnióticos en su contexto de la vida normal, que es lo que vamos a encontrar, la pupila la vamos a encontrar redonda y reactiva, a diferencia del cierre angular agudo, en el que vamos a encontrar esa miriasis media no reactiva. Y vamos a encontrar que el paciente puede tener una atrofia del anillo neuroretiniano o tener un defecto pupilar aferente, y eso nos va a llevar a sospechar ese cierre angular intermitente, o incluso el fondo de ojo puede estar normal. Y ya, cuando nosotros encontramos un daño glaucomatoso, ya sea porque el disco está pálido en el contexto del cierre angular primario o porque se produce una excavación, como le estamos acostumbrados a verlos en el glaucoma de ángulo abierto, pues ya vamos a estar ante un glaucoma por cierre angular de manera crónica. Y aquí, pues digamos, les traigo también
todas las estrategias que tenemos que tener en cuenta para el manejo ya del cierre angular crónico. Primero, descartar causas secundarias, que eso lo hicimos probablemente hace rato. Entonces, en el primer paso vamos a vencer ese bloqueo pupilar. Esos pacientes generalmente son llevados a iridotomía y podemos establecer ya medidas más avanzadas dependiendo de los hallazgos adicionales. Si tenemos una configuración de iris plató, entonces ese paciente va a requerir iridoplastia y podemos también llevar a cabo en estos pacientes ya cirugías filtrantes, pero eso es parte del manejo avanzado. Recordemos que la extracción del cristalino en este contexto y en el agudo y en todos los contextos en todo el espectro del cierre angular solo va a estar indicado cuando existen elevación de la presión por encima de 30 milímetros de mercurio. De lo contrario, casi que es prohibitivo el uso, el uso de esta estrategia, porque se aumentan demasiado los riesgos. Vamos a dejar a ese paciente áfaco, vamos a dejar a ese paciente, digamos, sin la acomodación residual que tenga y sobre todo, pues, si ese paciente es joven. Y otras estrategias que veremos pues como más adelante en las 2 sesiones posteriores, de las que hablaremos de tratamiento médico y revisaremos pues de manera detallada el mecanismo de acción de todos estos medicamentos en el contexto de ambos glaucomas y los diferentes estrategias quirúrgicas que están disponibles hoy en día. Entonces, para llevar a casa, para poder ofrecerle a estos pacientes un adecuado manejo, nosotros debemos conocer de manera clara y precisa cada una de las categorías que existe dentro del espectro clínico del ángulo cerrado. Segundo, para poder conocer esta, digamos, entidad, es menester, es fundamental, es primordial que nosotros podamos llevar a cabo una adecuada gonioscopía, y con una adecuada gonioscopía podemos, digamos, que tener el diagnóstico a la mano y solo reservar las imágenes diagnósticas para aquellos casos en los que la gonioscopía, digamos, no puede ser llevada a cabo, ya sea porque hay alteraciones corneales o porque el paciente definitivamente no colabora, pero debemos hacer el intento de llevar a cabo una adecuada colonoscopía. Y no olvidar la paracentesis como una herramienta terapéutica en las crisis agudas. Y con esto entonces, digamos que traté de hacer un compendio lo más completo posible y al mismo tiempo rápido del glaucoma de ángulo cerrado. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda, aporte. Bueno, pues yo creo que en vista pues que no hay comentarios y preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Como dijimos al principio, como el doctor Mendoza nos dijo al principio, él iba a estar pues desplazándose hacia... Jesús, Ah, todavía hola. puedo estar comunicado, ¿me escuchas? Sí, señor, sí, señor. Perfecto, mira, me pareció muy buena la presentación, la revisión estuvo excelente, yo creo que cubriste el tema. Es muy importante insistir que el glaucoma crónico de ángulo estrecho y el cierre angular agudo son las principales causas de ceguera en el mundo. Entonces, por lo tanto, esta parte es fundamental para el diagnóstico y realmente para la prevención de la ceguera, más que el glaucoma crónico ángulo abierto. Obviamente, la severidad de sus niveles de presión por el daño estructural tan severo que se produce. Entonces, me parece que hiciste una revisión muy buena y solamente insistir en eso, insistir en la gonioscopia como evento primordial en el examen médico para poder acercarse a estos pacientes y posiblemente a prevenir estos cierres angulares que tanto daño nos hacen. Muy bien, Jesús. Listo, muy gracias. Muy bien, felicitaciones. La clasificación de sospecha de cierre angular y glaucoma es básico y sobre todo tener esos 3 conceptos claros
y todos son conceptos obviamente gonoscópicos. Los que ya han rutado con nosotros se han dado cuenta que la gonoscopía no es sencilla, Sino que acá tiene una técnica que tiene su ciencia, pues, pero la curva de aprendizaje hay que hacerla y como hemos hablado muchas veces desde el primer día de residencia a estandarizar la técnica para que cuando lleguen a glaucoma sea más preciso y a pulir la técnica, digamos. Pero muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces dentro de 15 días.